Hola a todos. Bueno, buenas tardes. La clase pasada habíamos comenzado el estudio de la parte de los transformadores, ¿no? Recuerden que les comentaba que en la asignatura íbamos a ver todas las máquinas eléctricas, vimos la aplicación de forma general de cada una de ellas. En el caso del transformador, básicamente es una parte importante de los sistemas eléctricos de potencia, recuerden. Así mismo pasa con las máquinas rotatorias, la de directa, que aunque tiene menos aplicación a nivel industrial, en aplicaciones que requieran un control preciso de la posición, la velocidad, como puede ser la robótica, algunas máquinas de herramientas, algunos electrodomésticos, se utilizan máquinas de directa. También las máquinas de corriente alterna pueden ser de inducción o asincrónicas o sincrónicas, tienen por supuesto mucha aplicación. A nivel industrial, las asincrónicas o de inducción como un motor, y a nivel de generación, bueno, las sincrónicas, fundamentalmente por la ventaja que tiene de regular el reactivo y la desventaja que tiene de no tener momento de partida en el caso de trabajar como motor, ¿no? Pero todos tienen mucha aplicación y todos de una forma u otra van a ver en la asignatura las características constructivas, principios de funcionamiento, en fin. Y comenzamos con el transformador, ¿no? Recuerden que el transformador, como parte fundamental del transformador, ¿cuáles fueron las que vimos? El núcleo, exacto, y los devanados o binados, que es lo mismo. Fundamentalmente el núcleo de un material ferromagnético para extraer, bueno, que el flujo circula a través de ese material ferromagnético con el mayor flujo posible. Idealmente vimos también el transformador ideal, el cual no existe. En el caso del transformador ideal, no consideramos que existieran ni pérdidas magnéticas ni pérdidas eléctricas, ¿no? En este caso, bueno, era más sencillo comenzar con el funcionamiento del transformador ideal para luego ver el real, ¿no? El transformador se basa en la ley de Faraday, ¿no? El principio de funcionamiento del transformador se basaba en la ley de Faraday. ¿Qué plantea la ley de Faraday? Que la corriente que circula por un cable conductor produce un campo magnético en su alrededor. Bueno, claro. Un conductor con, ese es otro principio del electromagnetismo. Un conductor con corriente siempre tiene asociado un campo magnético, que la naturaleza de ese campo magnético depende de la corriente que circule por el inductor. Si la corriente es continua, ese campo magnético va a ser fijo en el tiempo. Si la corriente es variable, ese campo magnético va a ser variable. Si tengo entonces un campo magnético variable, un conductor que esté dentro de ese campo magnético, sobre él se va a inducir una fenda, que es lo que plantea Faraday, ¿no? Una variación de flujo, y dentro de esa variación de flujo tengo un conductor, ahí se va a inducir una fenda. Y en eso se basa el transformador. Tengo entonces energizado el devanado primario, que recuerden que habíamos tomado como consigna cuando yo alimento primario y donde se coloca la carga secundaria. Tengo entonces un transformador formado por un devanado primario, es decir, yo energizo el devanado primario, va a surgir por supuesto el campo magnético asociado a esa corriente que circula por ese conductor. Las líneas de fuerza de ese campo magnético se van a desplazar por todo el núcleo del material ferromagnético, y como tengo los devanados del secundario en esa trayectoria del campo, ahí se va a inducir fenda. Es decir, yo no tengo que energizar directamente el primario y secundario, solo con energizar el primario, por inducción se va a energizar el secundario. ¿Sí? Se basa en el principio de Faraday, el funcionamiento ¿sí? La energización en la placa de datos del transformador está determinado cuál es el primario. No te entendí. A ver, el transformador tiene una placa de datos. Está determinado
¿Cuál es el devanado principal y el secundario? En la chapa, la placa que Sí. tiene el devanado, te dice los niveles de tensión. Ya, pero no Por dice, alta y por baja. pero no dice cuál es primario y No, secundario. uno puede energizar tanto por alta como por baja. El transformador, al igual que todas las máquinas eléctricas, es reversible, ¿no? Ya. Recuerden que les comentaba que las máquinas rotatorias pueden ser motor o generador, el transformador también yo lo puedo alimentar por alta o por baja. Ya. Para ser elevador o reductor. ¿Cómo, perdón? Para ser elevador o Exacto, el transformador puede ser elevador o reductor. Yo tengo un nivel de tensión de entrada que la salida puede ser mayor o menor. También hablábamos de las pérdidas, ¿no? Que en el caso del transformador, a pesar de que sea la máquina eléctrica más eficiente, sí, la que tiene más eficiencia, es decir, menos pérdidas que las rotativas, fundamentalmente porque no tiene parte mecánica, ¿no? El transformador es una máquina estática, mientras que tanto la de directa como la de alterna. Exacto, es una máquina estática, no tiene las pérdidas mecánicas, solo tendría pérdidas eléctricas y magnéticas, ¿no? En el caso de las máquinas rotativas, además de tener las pérdidas eléctricas y magnéticas, va a tener una componente de pérdidas mecánicas, producto también de todas las componentes mecánicas y además de fricción de abatimiento. También hablábamos de las pérdidas magnéticas del transformador, ¿no? Hablamos de las pérdidas eléctricas que se producían ¿por qué? Por efecto Joule, exacto. Cuando circula corriente por esos devanados, ese conductor se va a calentar y se van a producir pérdidas por efecto Joule. Y también hablamos de las pérdidas magnéticas, ¿no? ¿Cuáles eran las pérdidas magnéticas? Las corrientes parásitas. Exacto. Histéricas y la torsión de flujo. Exacto, el transformador de material ferromagnético y esas líneas, idealmente todas las líneas de flujo iban a recorrer el núcleo, pero en la práctica no ocurre así. Hay líneas de fuerzas que se van a dispersar en el aire, que es lo que se le llama flujo disperso, y esas líneas de flujo disperso van a cortar también el núcleo del material ferromagnético y van a producir también calor y van a inducir también una fase de dispersión en ese mismo, que va a provocar la circulación de corrientes que se le llaman corrientes parásitas, que por supuesto no son deseables Y se van a generar calor. y van a generar calor. ¿Y cómo se trataban de minimizar? Porque nunca se van a eliminar, ¿no? ¿Cómo se minimizaban? ¿Cómo se trataba de minimizar las corrientes parásitas? Con la... Haciendo el núcleo laminado, exacto. Por eso los núcleos son de material ferromagnético, pero laminado. Para tratar de alguna manera cortarle el paso de circulación a esas corrientes parásitas y disminuir las pérdidas magnéticas. Nunca se van a eliminar, pero de esa manera se ¿Cómo puede se llama ese minimizar. efecto? ¿Ese efecto de las pérdidas magnéticas? ¿Cuál es el efecto de ¿Cómo se llama? El que mencionó recién. las corrientes parásitas, pérdidas magnéticas, calentamiento, puede provocar calentamiento? También está el fenómeno de histéresis, eso se lo vieron en física, en la teoría de los campos, que es producto de lo mismo, del mismo material ferromagnético, la energización y desmagnetización del Ahí núcleo. llega un punto de saturación. Exacto, la curva del material ferromagnético, eso tienes que haberlo visto en física, en electromagnetismo, ¿no? Tiene una forma que tiene una parte lineal en la cual a medida que aumenta la corriente, en este caso el flujo va a aumentar, ¿no? Hasta que llegue a la parte de saturación, que aunque aumente mucho, el flujo prácticamente no va a variar. Se dice entonces que la máquina está saturada. En este caso, lo que se requiere siempre, sobre todo cuando hablamos de las máquinas de rotatorias, que la máquina trabaje cerca de esa rodilla de saturación para que el flujo sea máximo, ¿no? Pero nunca en la parte de saturación, porque por supuesto eso va a producir más calor porque tienes que ir aumentando la corriente y el flujo prácticamente no va a variar, ¿no? Eso también entonces hay que me imagino que eso lo vieron con la parte de física, del electromagnetismo, en las estudios precedentes, que la aplicación de todas esas leyes sería en las máquinas eléctricas. Yo les había comentado que les voy a poner un video que aquel día no lo encontré, es rapidito para que vean mejor gráficamente todos estos fenómenos que... Hoy les voy a enseñar cómo funcionan los transformadores paso a paso. Así que empecemos. Primero, ¿para qué sirven los transformadores? Los transformadores sirven para modificar la tensión, para aumentarla o para reducirla. Ahora, los transformadores no aparecieron de la nada. Tuvieron que pasar una serie de descubrimientos, como que Ørsted descubre que cuando una corriente circula por un conductor, se genera un campo magnético alrededor del cable. Es por eso que los cables eléctricos nunca deben ir junto con los cables de red, porque este campo magnético causa una interferencia electromagnética sobre el cable de red.
interfiriendo con la transmisión de datos, lo que obviamente va a afectar a tu línea de internet. Y si quieres saber qué tipo de cable de red usar para sacarle el máximo provecho a tu conexión de internet, debes mirar este video, sí, este de aquí. Volviendo con el campo magnético, más adelante se descubre que si con este conductor formamos un solenoide o bobina, estos pequeños campos magnéticos, que son estos mismos de aquí, se unen formando un campo magnético mayor, con un norte y un sur bien definidos. Entonces quedaría algo así. Tenemos un conductor que forma una bobina que es alimentada por una fuente de corriente directa. Eso quiere decir que este polo siempre será positivo y este polo siempre será negativo. Entonces esta corriente genera un campo magnético estático. Eso quiere decir que el norte y el sur nunca van a variar, igual que un imán natural, solo que como este campo es generado por una corriente eléctrica, lo llamamos electroimán. ¿Ves? Sencillo. Ahora, mi tío Faraday se da cuenta que cuando la espira de un circuito está dentro de un campo magnético, no pasa nada. La bombilla está apagada. Pero si esta espira se mueve por el campo magnético, se genera un voltaje inducido. O sea, que este flujo magnético induce un voltaje sobre el circuito, que a su vez genera una corriente inducida, que enciende la bombilla. Pero esto solo sucede cuando la espira está en movimiento. Cuando la espira se detiene, desaparece el voltaje inducido, desaparece la corriente y la bombilla se apaga. Por el contrario, si movemos más rápido la espira, obtenemos más electricidad, por lo tanto la bombilla brillará más. Pero lo más importante aquí es que este nuevo voltaje ya no es igual al voltaje original. Y no solo eso, sino que si aumentamos el número de espiras, podemos obtener un mayor voltaje. O sea que ahora este nuevo voltaje depende del número de espiras que tenga el circuito. Y ya está. Ahora podemos modificar el voltaje de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces lo que sabemos hasta ahora es que podemos generar electricidad al mover la espira. Pero mover la espira es ineficiente porque conlleva un gasto de energía. Entonces, ¿no sería mejor, en vez de mover la espira, mover el campo magnético? Pero ¿cómo podemos mover el campo magnético? Pues es aquí donde aparece mi papi Tesla con su corriente alterna y se le antoja cambiar al mundo. ¿Y qué es la corriente alterna? Por un lado tenemos a la corriente continua, que tiene un polo positivo y un polo negativo que nunca cambian, lo que hace que la corriente circule en una sola dirección, lo que a su vez genera un campo magnético estático. Y por otro lado tenemos a la corriente alterna, donde su polaridad no es estática como en la corriente continua, sino que va cambiando constantemente. Cada polo se va alternando de positivo a negativo, y cada vez que cambia esta polaridad, también cambia la dirección de la corriente. Y si cambia la dirección de la corriente, cambia la orientación de los polos magnéticos, creándose así un campo magnético dinámico. Entonces, para generar electricidad tenemos dos opciones. Con corriente continua tenemos que mover la espira, lo que conlleva un gasto de energía, y con la corriente alterna movemos el campo magnético sin gasto alguno. Por eso esto es eficiente. Pero, ¿cómo generamos este cambio de polaridad en la corriente alterna? Pues se genera con un generador de corriente alterna. Aquí tenemos el generador, aquí tenemos la gráfica del voltaje, que tiene la forma de una onda senoidal, producto de la rotación del rotor. Ahora, si quieres entender esto, si quieres saber cómo funciona la corriente alterna, cómo se genera, debes mirar este video, este de aquí, sí, este. Entonces ahora ya tenemos nuestro campo magnético dinámico y también tenemos nuestra espira. Esto sería la bobina primaria, que está conectada a la fuente de alimentación.
y esto sería la bobina secundaria. Pero ahora este flujo magnético está en el aire y de esta forma solo se aprovecha una parte de él. Como pueden ver aquí, solo unas cuantas líneas magnéticas interactúan con la espira. Entonces se pensó en capturar este flujo magnético. ¿Pero cómo? Pues sabemos que los flujos magnéticos fluyen mejor por materiales ferromagnéticos, como el hierro, por ejemplo. Entonces le hacemos un camino de hierro silicio por donde viaja este flujo magnético, quedando así atrapado en este núcleo ferromagnético, que está formado por varias capas de láminas superpuestas, como pueden ver en esta imagen. Y cada una de las capas tiene dos láminas, una que es en forma de E y la otra que es en forma de una I. Y hay diferentes tipos de láminas. Por ejemplo, en algunas sus granos están orientados en cualquier dirección y en otras están orientadas en una sola dirección, aumentando la permeabilidad del flujo magnético, por ende mejorando la conducción del flujo. Por ejemplo, aquí podemos ver un pequeño transformador, empezando desde las láminas, la apilación de láminas, y ahora en la barra central se ha realizado el bobinado primario y el bobinado secundario. Entonces, todo el flujo magnético que pase por la bobina primaria tendrá necesariamente que pasar por la bobina secundaria, evitando así las pérdidas de flujo. Y aún así, siempre ocurren pequeñas pérdidas de flujo magnético. Por ejemplo, en las uniones, como aquí, por más junto que estén, siempre habrá una separación de aire por donde el flujo va a escapar, porque no es una estructura única. También en las esquinas, porque las líneas del campo magnético no doblan en L, sino tienen un comportamiento circular. Y es aquí donde aparecen los transformadores toroidales, que tienen una forma circular y son más eficientes que un transformador convencional que tiene una forma cuadrada o rectangular. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador toroidal, tienes que mirar este video, este de aquí. Entonces, aquí tenemos un transformador convencional. Aquí tenemos la bobina primaria, que está conectado a una fuente de alimentación, y aquí la bobina secundaria, que está conectada a un aparato. Y esta fuente o generador nos da una potencia eléctrica que nuestros aparatos necesitan consumir para funcionar. Ahora, esta potencia que ingresa al transformador es la misma potencia que sale, ya que un transformador no genera más electricidad, no genera más potencia, solo la transforma. ¿Y cómo? Sabemos que la potencia que ingresa es igual a la potencia que sale, y también sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Entonces, si nuestra bobina primaria tiene 8 voltios y 4 espiras, si en la bobina secundaria duplicamos el número de espiras, también se va a duplicar el voltaje. O sea, que si aquí es 8 voltios, aquí serán 16 voltios. Pero como la potencia que sale tiene que ser la misma que la que ingrese, entonces la corriente tendrá que reducirse a la mitad, para que nos dé 16 por 1, 16 watts. En otras palabras, si en el ingreso tenemos menos voltaje y más corriente, en la salida tendremos más voltaje y menos corriente. Y esto también puede funcionar al revés. O sea, que si la fuente de alimentación estuviera aquí y en la bobina secundaria reducimos el número de espiras, también se reducirá nuestro voltaje. Y ya está, así funciona un transformador. Luego, para hacer aún más eficientes los transformadores, se arma un núcleo de 3 columnas, en donde el bobinado secundario está encima del bobinado primario, obviamente separados por un aislante. Con esto se consigue evitar aún más las pérdidas de flujo magnético, ya que el flujo que pase por el bobinado primario será el mismo que pase por el bobinado secundario. Y ¡chachán! Tenemos un transformador trifásico, como los que alimentan de energía eléctrica tu barrio. Pero ahora que tenemos estas 3 bobinas primarias y 3 bobinas secundarias, ahí todavía no vamos a llegar, pero esa parte del funcionamiento del transformador se veía mejor gráficamente así, de esa manera.
Profe, ese link lo puede subir. ¿Cómo, perdón? ¿Ese link lo puede subir? Sí, no lo he subido todavía porque no sé por qué me salió el curso en ADECA, no en Moodle. Tengo que exportar todo o si lo puedo cambiar a Moodle, tendría que exportar todo el curso que tengo en Moodle a ADECA. Igual que los links de las grabaciones y los PowerPoint, que lo tengo que, y por supuesto se lo puedo subir y compartir. Los tengo, los vi desde Moodle, pero como el curso no sé por qué va a estar en ADECA, tengo que hacerlo, pero en cuanto yo logre solucionar eso, se lo comparto todo. Entonces, bueno, ya ahí vimos de una forma más gráfica todo esto que habíamos hablado de forma teórica, el funcionamiento del transformador, las características constructivas, el principio de funcionamiento. Y también hablamos en la clase pasada de el transformador real cuando le colocaba carga, ¿no? Recuerden qué pasaba cuando se le colocaba la carga al secundario del transformador y circulaba entonces corriente por el secundario. ¿Qué pasaba? Tenía que aumentar la corriente. Exacto. Como iba a circular corriente por el secundario del transformador, ese ganador tenía asociado un campo magnético también, ¿no? Y que ese campo magnético se iba a oponer al flujo principal. Por tanto, ¿qué es lo que pasaba en el primario? Aumentaba la corriente para mantener el flujo constante, ¿no? Recuerden que cuánto aumentaba esta corriente segura era IM más un componente I2', ¿no? Ese componente I2' era igual a I2 partido A, ¿no? ¿Recuerdan eso? Bueno, por supuesto, también hablamos de la relación de transformación A, que era igual. ¿A qué era igual la relación de transformación? Para la primaria, por la segunda. 1 partido 2. Bueno, que idealmente era igual a 1 partido 2, que es contrario con la corriente, ¿no? Como bien verán en el video también. También teníamos que representar entonces. Hablábamos también de esa corriente IM, bueno, aquí lo representé como IFI, tenía dos componentes, ¿no? La corriente de excitación tiene la componente IM cuando es ideal, ¿no? Cuando consideramos las pérdidas magnéticas, que es decir, cuando ya consideramos el transformador real, esta componente que era la excitación tenía dos componentes, IM y C, ¿no? Que consideraba las pérdidas por calentamiento del núcleo y las pérdidas producto de las corrientes parásitas, ¿no? Aquí se representaba. ¿Sí? Disculpen. En la clase anterior, pero ese esquema está representando el inicio a la corriente de magnetización. ¿Cuál? ¿Aquí? Las pérdidas, sí, eso. Todo esto es la rama de magnetización. Está presente el calentamiento del material ferromagnético cuando circula corriente, cuando circulan las líneas de flujo estas dispersas, también se va a calentar. Y eso se representa por la resistencia. Y esas líneas de flujo van a inducir la FEM, que es la que hace circular las corrientes parásitas. Esa FEM va a estar adelantada a 90 grados a la corriente. ¿Y cómo yo puedo representar qué elemento está desfasado a 90 grados como un inductor, ¿no? Y por eso esto representa todas las pérdidas magnéticas, tanto por el calentamiento o por las corrientes parásitas. Y esto va a representar las pérdidas en el devanado, ¿sí? La resistencia, la parte por efecto Joule, la parte de calentamiento, y la parte inductiva también, la FEM dispersa por ese flujo disperso, que va a provocar también el desfasaje de ese 90 grados. ¿Cómo lo represento? Como un inductor, como una resistencia inductiva. Y la impedancia Z2, que es igual a R más JX2, que va a representar los mismos fenómenos del primario, pero en el secundario, ¿no? Y de esta forma tengo ya un circuito real, ¿no? Que tiene en cuenta todos los parámetros del transformador, incluso con carga, ¿no? Fíjense que si ya tengo carga, aquí va a circular entonces la corriente I2'. Y 1 sería igual, ya no solo la desmagnetización, porque eso sería cuando es ideal, ¿no? Ahí va a circular entonces una corriente I' más I2'. ¿No es así? Fíjense que en este circuito yo veo entonces todos los procesos reales que ocurren en el transformador, ¿no? También puedo representarlo de esa manera, ¿no? Sería lo mismo. Yo tengo ahí un esquema que representa realmente también los dos devanados, primario y secundario, que con todas las pérdidas reales que van a ocurrir, tanto en el primario como en el secundario, como en la parte magnética del material, ¿no? Si suponemos primero un transformador ideal, con una impedancia de carga conectada, recuerden que si el transformador es ideal, la corriente por primario sería igual a IM más esta componente que tiene que aumentar la corriente para mantener el flujo constante, ¿no? Si yo, en este caso, creo que se lo puse acá, quisiera calcular la impedancia de carga, ¿a qué sería igual?
Z2, por supuesto, sería igual a U2 partido de la corriente, ¿no es así? A V2. Voltaje igual a I por Z, por tanto, si despejo Z, sería igual al voltaje partido de la corriente, ¿no? Pero V2, ¿a qué es igual? A la EU, A E1 por A, ¿no? por la relación de transformación. Exacto, A por E1, ¿no? ¿No es así? Sí. Y, no, si yo despejo V2 aquí, sería igual a E1 partido A, ¿no? Sí, porque estábamos explicando. Exacto. Sí, está bien. A E1 partido. Entonces, la corriente, vamos a asumir que esta corriente es cero, ¿no? Si I1 es igual a IM más I2', si esta corriente asumo que es cero, que sería igual a I2' partido, perdón, a I2 partido A, ¿no? ¿No es así? Si ahora yo sustituyo entonces en esta impedancia los valores de voltaje y corriente en función de los parámetros del primario, ¿no? ¿Qué voy a obtener entonces? Si despejo, aquí sería E1 partido A y si sustituyo la corriente, I2 sería igual a I1 por A. ¿No es así? ¿Qué voy a obtener aquí entonces? Sería E1 partido I1 por A cuadrado. ¿Y qué sería esta? Esta sería la impedancia del secundario vista del primario, ¿no? Que podemos llamarla Z2' partido A cuadrado, ¿no? ¿No? ¿Qué puedo decir entonces? Que esta impedancia vista desde el primario, que sería igual a A cuadrado por la impedancia del secundario, ¿no? Esta es la forma de que yo veo desde el primario la impedancia del secundario, ¿no? Yo puedo, ¿sí? La que está con la Z de la salida, la salida de la Z2, que está con el. ¿Esta? Esto sería, lo que yo veo, sería E1 partido la corriente, ¿no? Esa es la primaria. Esa, es lo que se vería, porque fíjate que partí de la impedancia del secundario, ¿no? Sería lo que se ve en el secundario, pero desde el primario, o el equivalente desde el primario de lo que hay realmente en el secundario, ¿no? Y eso sería la base para obtener entonces un circuito equivalente eléctrico. Fíjense que eléctricamente no están unidos el de vanada primario con el secundario, ¿no? Están unidos magnéticamente, pero eléctricamente no están unidos. Pero yo puedo dibujar un circuito equivalente eléctrico que relaciona todos los fenómenos reales que ocurren en el transformador unidos eléctricamente, pero tengo que tener en cuenta que no pueden estar los parámetros directamente sin referir. Por ejemplo, este circuito equivalente exacto está referido a primario, pero yo esta impedancia la estoy viendo como yo lo vería desde el primario, ¿no? Por eso tengo que afectarla por la relación de transformación. ¿Sí? ¿Qué es la E, la A y cuál es la diferencia entre Z2 y Z2'? A es la relación de transformación. Relación de transformación. De transformación, Como ¿lo habíamos visto? 2A1, 1A2. No, es la relación entre el voltaje del primario con respecto al voltaje del secundario, al número de vueltas del primario con respecto al número de vueltas por el secundario. Es un parámetro básico de los transformadores, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada. A, que sería relación de transformación, que hay alguna bibliografía que le llaman K, otras que le llaman, sí, la letra no importa, lo que tienes que saber es el concepto, que es la diferencia, es decir, la relación entre la magnitud de tensión del primario con respecto al secundario o al número de vueltas, que son equivalentes. ¿Es una razón? De una Una razón. ¿Podría pasar la lámina anterior, por favor? Esta lámina básicamente es esto, explicando de dónde sale esto mismo. La E viene siendo. Es la FEN inducida por Faraday, que en un transformador ideal, recuerden que vimos en la primera clase, en un transformador ideal el voltaje V1, con que yo alimento el transformador, va a coincidir con la FEN del primario. En un transformador ideal, ¿no? En un transformador real, la diferencia va a ser la caída de la impedancia, ¿no? Como lo pueden ver en el circuito mejor. Aquí, vamos a ver aquí que... La diferencia va a ser la pérdida. Exacto. En un transformador ideal donde no está esta rama que tiene en cuenta las pérdidas y no está la impedancia 1, este voltaje V1 va a coincidir con la FEN en 1. ¿No es así? En un caso ideal que no existe, ¿no? Porque no hay caída, no hay... En un caso real, la diferencia va a estar en qué, porque fíjense que esta FEN es la FEN esta misma, ¿no? La diferencia entre este valor que hay aquí de voltaje con respecto al de la fuente, ¿dónde va a estar? En la caída de la impedancia, ¿no?
No es así. Perdón. Y la diferencia entre los primas, porque por ejemplo ahí parte con Z2. ¿Qué y después significa el termina prima en Z2. este? Es lo que le estoy diciendo. El prima sería lo que yo obtengo. Está aquí. Si yo quiero calcular la impedancia del secundario, pero vista del primario, ¿qué es lo que se ve desde el primario? ¿Qué es la impedancia que está en el secundario? ¿Con qué objetivo hago esto? Para poder dibujar el circuito eléctrico donde estén representados eléctricamente unidos el primario y el secundario, cuando realmente no lo están. El Z2 prima es exacto, desde la parte exacto. pero el Z2 solo. El Z2 solo es la impedancia del secundario, del devanado secundario, es decir, la resistencia del devanado con la parte reactiva que tiene en cuenta las pérdidas dispersas, ¿no? Z2 secundario, Z1 primario y ZM en la parte magnética. Perfecto. Para armar el circuito equivalente, entonces yo tengo que el secundario llevarlo en términos del primario o el primario llevarlo en términos del Exacto. secundario. No puedo tener un circuito eléctrico tal cual, con los parámetros tal cual, porque es que no están unidos físicamente, eléctricamente, ¿no? Tendría que referirlo. Y E1 y E2, que son la FEM, ya, las tengo, son en términos, no son calculables, no son voltajes en realidad, pero con signo contrario, porque al final eso es lo que... Son voltajes, claro, en estas ramas. Fíjense que aquí está representada, esta sería la FEM 1 y la FEM 2 referida, ¿no? Pero están en el mismo lugar, ¿no? Pero en el fondo, o sea, el concepto es que son voltajes, pero con signo contrario, ¿por qué? Recuerda que estaban en fase, que lo vimos en la clase pasada cuando dibujamos el diagrama fasorial. Están en fase, son creadas por el mismo flujo. Recuerda cuando dibujamos el diagrama de fase en la clase pasada, estaban en fase. La diferencia, aunque una fuera más grande o menor, ¿en qué estaba? En el número de vueltas. Recuerda que habíamos visto que la FEM era igual 4.44, la frecuencia por el número de vueltas por el flujo máximo. Esta sería la 1 y la E2, aquí es igual a 4.44, la frecuencia por el número de vueltas por el flujo máximo. Todos es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El número de vueltas. Pero la FEM no, el campo magnético no va en 90 grados desplazado con respecto a la... Al flujo, con respecto al flujo que las provoca. Pero la FEM E1 y 2 están creadas por el mismo flujo. Y el flujo al que está entonces 90 grados, que por eso les dice el diagrama fasorial en la clase pasada, el flujo al que estaría 90 grados con respecto a la FEM, pero ellas dos están en fase porque son creadas por ese mismo flujo. La diferencia en magnitud va a estar en el número de vueltas, ¿no? Que lo vemos por aquí. ¿Cuál sería más grande? La que tenga más número de vueltas, ¿no? En cuanto a la fase, en cuanto a la magnitud, pero la fase sería la misma porque son creadas por el mismo flujo, ¿no? Yo sé que me queda la duda porque me gusta ahí después la impedancia, que es la equivalente, la que tiene la comilla, va a depender también de la impedancia misma, porque puso también Z2. Sí, que lo que hice fue poner los valores de secundario en función del primario. ¿Para qué? Para poder obtener el circuito equivalente, ¿no? Que no lo hice yo, eso lo hizo un científico, que no recuerdo cómo se llama, el que llegó a la conclusión de que ese circuito equivalente eléctrico podía representar todos los parámetros reales que ocurrían en el transformador, y una vez que lo tenga, por supuesto que los cálculos serían mucho más sencillos que tenerlos separados, separados y solo unidos magnéticamente. No sé, no, tienen otro nombre, no es... Pero es que se supone que yo quiero saber la impedancia, pero no va a ser la misma impedancia de la salida. Solo va a estar afectada por la reacción de transformación. Ya. Fíjense. En este caso se al cuadrado. Exacto. Si yo quiero referir, ¿qué es lo que le representé aquí? Un circuito equivalente exacto, pero referido al primario, ¿no? ¿Qué es lo que hago entonces? Los parámetros del secundario, como R2, X2 y el voltaje, bueno, y la corriente, por supuesto, fíjense que le puse prima. Hay libros que le ponen biprima porque son referidos al primario. Lo que tienen que darse cuenta conceptualmente que todos estos parámetros tienen que estar referidos al primario. ¿Y la relación? ¿Cómo los refiero? Como está aquí, ¿no? Las resistencias multiplicadas por A cuadrado, la parte reactiva por A cuadrado, igual que los voltajes, partido por A, y la corriente contraria, ¿no? ¿Qué me decías? La relación de transformación entonces sería N1 partido N2. o I1 partido por I2 igual a 1 partido por A, ¿no? La relación de transformación es N1 partido N2, o el voltaje partido del primario partido secundario, o la corriente del secundario partido por el primario. Recuerden que la corriente y el voltaje están contrarios. ¿Está claro? Y esto es una forma de yo eléctricamente representar unidos dos devanados que realmente no lo están, ¿no?
Por eso tengo que tener en cuenta que estos parámetros tienen que ser vistos, se dice que están vistos desde el primario. ¿Está claro? ¿Qué pasa con la rama de monetización? Puede estar referido a primario y secundario, ¿no? En dependencia de lo que me den las pruebas, que la vamos a ver más adelante cómo se hacen las pruebas para obtener esos parámetros, ¿no? En dependencia de por qué lado se hace la prueba para obtener esos parámetros, el devanado de la rama de monetización puede estar referido a primario o secundario, ¿no? En este caso, como no hago transformaciones, está referido al primario, ¿no? Por tanto, ya está referido al primario, no tendría que hacerle nada. Ahora, si yo quiero dibujar el mismo circuito equivalente, bueno, este es el aproximado, ¿no? El mismo circuito equivalente, pero referido a secundario, en lugar de multiplicar, lo que tengo que hacer es dividir los parámetros del primario. ¿Verdad? En resumen, si yo quiero referir de secundario a primario, las R, las X y el voltaje están afectados por A cuadrado multiplicando, ¿no? Y en el caso de que quiero hacer lo contrario, lo que hago es dividirlo, ¿no? ¿Está claro? Pero eso independiente de que, por ejemplo, de primario a secundario uno tenga... ¿Siempre el primario va a tener más devanado que el secundario? No. Recuerden que primario lo llamamos cuando yo energizo, el lugar donde yo energizo, y secundario donde coloco la carga. Yo puedo energizar por mayor tensión o por menor tensión. Depende si yo quiero tener un transformador elevador o uno reductor. Yo lo puedo alimentar indistintamente por ambos devanados. Solo lo llamamos primario donde energizo y secundario donde se coloca la carga, pero puedo alimentarlo por alta o por baja. ¿Está? Y también, bueno, además, por curiosidad me ha dado tengo que buscar el nombre del hombre que se le ocurrió el circuito equivalente, que no lo recuerdo, un nombre. También hizo un circuito equivalente aproximado, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Pasar la rama de monetización para que adelante. Es decir, ya con este circuito yo puedo trabajar eléctricamente para calcular corrientes, tensiones, que creo que está en un ejemplo también para que vean. Después que yo tengo construido mi circuito equivalente, es mucho más sencillo, yo puedo aplicar leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff para determinar parámetros del transformador. Sin embargo, si yo dibujo el circuito equivalente aproximado, lo que hago es pasar las ramas de monetización para adelante y calcular una R equivalente y una X equivalente. ¿Quién sería la R equivalente? La suma de las dos R. R1 más R2', pero en este caso porque estoy dibujando el circuito equivalente referido a alta, ¿no? Pero, y lo mismo con la X. Incluso hay un circuito equivalente simplificado, que se los puse también, el simplificado todavía es mucho más sencillo, pero lo que hago es despreciar la rama de monetización. Por supuesto, estos valores que yo obtenga por aquí van a ser menos exactos que si uso el exacto, valga la redundancia, ¿no? Si trabajo con el circuito equivalente exacto, los valores me van a dar más exactos. Si trabajo con el aproximado, menos exactos. Si trabajo con el simplificado, pero para determinados niveles de tensión y determinadas aplicaciones se puede trabajar mejor con el exacto y van a ser mucho más sencillo el trabajo en un circuito serie, que es mucho más sencillo el trabajo con el circuito que se trabaja con este circuito. Yo tendría que, bueno, aplicar una malla por acá, otra malla por acá, en fin, aplicar las leyes del circuito que ustedes conocen en este caso o en el simplificado, que simplemente desprecio la rama de magnetización y tengo que tener en cuenta la R equivalente y la X equivalente como la suma de las dos R, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que uno de los dos devanados tiene que estar referido al otro, ¿no? Porque si no, físicamente no están unidos eléctricamente. Tendría que ser una representación gráfica que me hace que uno de los dos esté referido al otro lado. ¿Está claro? Lo mismo, como les comentaba, puedo hacerlo si quiero obtener el circuito equivalente, pero en este caso referido a secundario, ¿no? Aquí tendría que referir entonces los parámetros de primario al secundario. ¿Cómo lo refiero? Como está aquí. En el caso de la resistencia las divido entre A cuadrado, igual que el voltaje entre A y la corriente la multiplico, ¿no? En este caso la rama de magnetización, sí, entonces tengo que referirlas al secundario, ¿no? Ya les digo que esta rama depende de por qué lado se realiza la prueba, ¿no? ¿Sí? Y o sea, no sé si voy a adelantar, pero cuando uno habla de un trafo, generalmente aparece la impedancia del trafo. Algo así, el 3%. Sí, ese es el porciento de impedancia. ¿Y esa está referida a qué parte? El porciento de impedancia lo que está representando la relación entre el voltaje del transformador con carga con respecto al voltaje sin carga. Eso es otro parámetro que creo que no sé si se lo puse ahora o lo veremos más adelante cuando veamos las pérdidas. Ese es el porciento de impedancia, que es un dato de placa que siempre aparece en el transformador. Pero está referido más bien al porciento de tensión del con carga o sin carga.
Sí, es un parámetro de la placa que casi siempre se representa, que es el porciento impedancia. De eso también vamos a hablar más adelante. Ahora solo el circuito equivalente, ya les repito, es un circuito eléctrico que me simplifica mucho el trabajo, pero siempre tengo que tener presente que uno de los dos lados tiene que estar referido. No puedo poner los parámetros tal cual, que también más adelante vamos a ver cómo se realizan las pruebas. Hay pruebas que se le hacen físicamente al transformador para poder obtener esos parámetros, ¿no? R1, X1, RM, XM. Tengo que saber con quiénes serían esos parámetros porque la placa no me lo dice. ¿Cómo puedo saber? O sea, la pregunta es, con estos cálculos se puede saber cuál es, por ejemplo, el punto donde el transformador se satura. Se satura. Claro. En el punto que se satura generalmente es no, el fabricante del transformador lo tiene en cuenta cuando pone el voltaje nominal. No se debe pasar del flujo al que va a saturar el transformador. Cuando el flujo aumenta, que ya va a pasar por las rodillas de saturación, la máquina se va a saturar. La saturación es algo que se ve mucho en los sistemas eléctricos de potencia, se hacen estudios de saturación del transformador, pero el fabricante ya con los niveles de tensión que da el fabricante nominal, sobre los cuales no se debe trabajar, ya garantiza que la máquina no se vaya a saturar. Por si sucede que a veces se le cambia el pack, por ejemplo, para subir un voltaje porque se cae mucho. Y hay un punto que ya no, aunque tú lo subas, no da más, ya está saturado, ¿no? Se supone. Sí, es que está en el límite, ya a partir de ahí, por eso tú no lo puedes. Además, para los niveles de tensión que tú vas a querer, si cuando cambias el TAC, tienes que ver el devanado, la cantidad de vueltas que tenga, que es lo fundamental para dar la tensión deseada. Y pues ya el fabricante, con ese nivel de tensión que él da, con ese calibre del conductor, ya te garantiza que no va a estar saturado. Por eso lo puedes trabajar por encima es decir, lo más idóneo es trabajar en condiciones nominales, para que no esté ni sobrecargado ni subcargado. Pero si tú trabajas por encima, por ciento mayor de 1% o algo así, ya la máquina, además de que se daña, se satura el devanado. Por eso la idea es no trabajar por encima del voltaje nominal que dice el fabricante. ¿Ya? Vamos a ver esto un ejemplo mejor, ¿no? Sí, bueno, en relación de tensión lo vamos a ver más adelante, para que no. Vamos a ver un ejemplo de esto, cómo dibujar el circuito equivalente como uno. Escriban ahí, por favor, Un transformador monofásico tiene los siguientes datos. Un transformador monofásico tiene los siguientes datos. Un kVA 220/110, N1 que es 1000 vueltas, N2 que es 500, R1 0.8, R2 0.2, X1 2 ohms, X2 0.6, RC 326 ohms y XM 217. Referidos a bajo voltaje. Determine, inciso A, el circuito equivalente exacto, referido al lado de alto
al lado de alta, perdón. El circuito equivalente exacto referido al lado de alta. El circuito equivalente exacto referido al lado de alta. De alta. Sí, de alta tensión. De alta tensión. Inciso B. Circuito equivalente exacto referido a bajo voltaje. Circuito equivalente exacto referido a bajo voltaje. Bueno, inciso C. El circuito equivalente aproximado. El circuito equivalente aproximado referido al lado de alto voltaje. El circuito equivalente aproximado referido al lado de alto voltaje. ¿Ya? ¿Todo está ahí? A ver, ¿qué me están pidiendo primero? El circuito equivalente exacto referido a quién? Al lado. A alto voltaje. Entonces, ¿cómo sería el esquema? Primero, es lo que tengo que plantear, el esquema sería así, ¿no? Bueno, referido a alto, voy a poner la otra diapositiva. Eso. Sería R1, X1, RM y XM, que ya nos están diciendo, bueno, RC y XM, que a veces se pone RC y RM. Voy a poner RC para que no se confunda. RC y XM que están referidos a bajo voltaje, ¿no? Y estoy dibujando el circuito equivalente referido a alto, ¿no? ¿Qué significa eso entonces? Que tendría que afectarla, ¿no? Por la relación de transformación. Lo mismo que R2, X2 y el voltaje secundario, ¿no? ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Lo primero que tengo que saber cuál es el esquema, si es el exacto, si es el aproximado o es el simplificado, ¿no? El exacto es el que me están pidiendo que tiene todos los parámetros, ¿no? Ahora, me lo están pidiendo primero referido al alto voltaje o a la alta tensión, ¿no? Sería entonces referido a V1. Los parámetros R1 y X1 ya están referidos a ese devanado, a ese lado, ¿no? R1 sería igual a ¿quién? 0.8. La relación de transformación sería. Exacto, 0.8 X1 sería 2 ohm. Bueno, el voltaje sería 220 watts nominal, ¿no? Y ahora tengo que calcular, como me decían, la reacción de transformación, ¿no? ¿A qué sería igual a? N1 partido N2, que sería igual a 1000 partido 500, sería igual a 2, ¿no? Que nada más lo vemos, tenemos 220 por primario, va a salir la mitad por secundario, ¿no? Tendría que multiplicar por 2, R2. Exacto. Ahora, si quiero calcular R2C, es decir, la R de la rango de amortización referido a primario, ¿qué tendría que hacer? ¿Afectarlo por qué? Por A cuadrado, ¿no? Ahí está. ¿Cómo calcularía entonces en ese caso? Es A cuadrado por RC, sería 2 al cuadrado, ¿por cuánto vale RC? 326, ¿no? A ver si lo tengo calculado aquí. 1304, creo. Verifiquen ustedes, 1304. Lo mismo con la X.
sería A cuadrado por la XM sería 2 al cuadrado por 217, ¿no? Eso me dio 868, ¿no? 868 ohms. Es decir, que ya tendría entonces por aquí 1304 y la X 868 ohms, ¿no? ¿Qué me faltaría? La R2, ¿no? R2' que ¿cómo la determinaría? Igual A cuadrado por R2. Sería 2 al cuadrado, ¿cuánto vale R2? 0.2, ¿no? Ese me dio 0.8, claro. 0.8 ohms. 0.8 ohms. Y la X2, A cuadrado por X2 sería 2 al cuadrado por X2, que es 0.6. Esa 2.4, ¿no? Ya tendría el circuito equivalente exacto referido a alta, ¿no? Ahora, hagan ustedes el mix, ¿sí? Lo que pasa es que esto puso RC, esto que la resistencia de la RC que está escrita, está dada, digamos. Sí, pero en este caso les decían que estaba referido a bajo voltaje. ¿Qué significa? Que cuando se hicieron las pruebas, que lo vamos a ver más adelante, cómo se determinan esos parámetros. Exacto, pues aquí me decían que estaba referido a bajo voltaje. Si las pruebas se hacen por el lado de alta, ya estaría referido a ese lado. Ahora se aplica la misma, ¿cómo lo podríamos decir? Fórmula porque yo lo que hago para la impedancia, al ser con la comilla, va a ser igual a la relación al cuadrado por la misma, en este caso RC. Sí, claro. Por la misma, si el valor que tiene él en su propio lado referido al primario, es decir, ¿cómo se vería ese lado? Me aparece acá como cálculo, pero ustedes como la RC en este caso, ¿me parece ya? Ah, no, claro, ahí no, porque en este caso estaba referido ya a alta tensión. En este caso estaba referida ya a alta tensión, pero esa rama de mediación, como está en el medio, puede estar en alta o a baja, dependiendo de cómo se hace la prueba. Esos valores se obtienen realizando una prueba física del transformador, que si yo alimento por alta, la tengo referida a alta, y si alimento por baja, la tengo referida a baja. Por eso ese parámetro depende de por dónde se hizo la prueba. Y entonces tienes que ver por dónde te dicen, ¿está referido a alta o está referido a baja? Ya, estamos acá. Entonces vamos a hacerlo. Ahora tratan de hacerlo ustedes referido al secundario en este caso. ¿Cómo quedaría? El circuito físicamente es el mismo, ¿no? Pero si lo voy a dibujar entonces referido a baja tensión, tendría que entonces referir los parámetros del primario a secundario, ¿no? ¿Cómo lo haría en este caso? En vez de multiplicar por A cuadrado, dividir, ¿no? Como está en la diapositiva. Y en este caso la relación de transformación se mantiene en dos partes. Sí, el transformador para que cambie la relación de transformación tendría que reviarlo nuevamente.
eso se mantiene constante para cualquier... Siempre va a ser la 1 dividido por la R2. El número de vueltas Y primarias evidente partido de qué lado secundario. lo... Exacto. Ya. O sea, ahora tendrán que usar los 1304 y los 868, ¿sí? ¿Ahora cómo? Multiplicar. No. Si vamos a dibujar ahora el circuito equivalente referido abajo, ya me están diciendo que R6 y XM están referidos abajo. Ya eso se quedaría como 326 y 217, porque ya estarían referidos abajo. Los que tengo que referir entonces serían R1 y X1. J1. Ujú. Porque ya R6 y XM están referidos abajo, están en ese lado. ¿Cómo queda entonces el circuito equivalente? Para este caso el inciso B. Sería R1. Pero yo puedo tomar el R2 prima que ya había calculado. No, porque R2 prima sería R2 pero referido a primario. En este caso, si es en su propio lado, es R2. Ah, sí. Entonces sería, Ya está dado ya. ya está dado. Serían los valores tal cual, ¿no? O sea, en este caso 0,2. Ese sería exacto, 0.2, X2, que es ¿cuánto? 0.6, ¿no? 0.6. También nos dicen que el R6 y XM está referido a baja, así que también serían tal cual. Serían 3.26 Y 2,17. y 2.17. Solo tendría que entonces R1 y X1, ¿no? Ya les digo, le pueden poner biprima para que no se confundan o lo pueden llamar igual prima, pero los de variable primario. Y para hacer los cálculos de corriente tendría que tomarlo con un ángulo cero. ¿Cómo, verdad? Para hacer cálculos de corriente tendría que tomarlo con ángulo cero. Siempre, en este caso, la corriente aquí va a ser cero hasta que no le coloque carga, ¿no? Pero generalmente se toma como referencia el voltaje del secundario con ángulo cero y de ahí para allá va modificado. El secundario Generalmente se pone ángulo cero el voltaje del secundario y ya de ahí para allá como te vayan quedando los valores. ¿Y cálculo? Exacto. Ya es aplicar circuito, pero hay que tomar uno de referencia, como tú dices. Es más sencillo siempre utilizar como voltaje cero referencia V2 como referencia cero. Pero es una referencia, igual tú tienes que tomar. Entonces, ¿cómo calculo la R2, R1, perdón? ¿Prima o biprima? Ya digo, hay bibliografía que lo llaman como prima, otros lo llaman biprima, porque es referencia secundaria. ¿Cuánto vale el 0,8 0,8? Exacto, 0,8. A cuadrado. A cuadrado sería 0.8 partido 2 al cuadrado, ¿cuánto nos dio? .2, claro. 0.2, ¿no? Y X1 sería X1 partido 2 al cuadrado. ¿Que cuánto vale X1? 2 ohms. Sí, vale 2 partidos por 2 ohms. Ah, 2, exacto. 2 partido 2 al cuadrado. ¿Cuánto les da? 0.5. 0.5. Y ahí tendría entonces el circuito equivalente referido a secundario, ¿no? Sí, los parámetros que están ya en ese lado no hay que referir. Solo tengo, porque sería, recuerden, un circuito equivalente es que se vería
desde ese lado, ¿cómo se vería el contrario, ¿no? Como en este caso yo vería desde secundario, ¿cómo vería los parámetros del primario? Y en el caso anterior, ¿cómo yo vería desde el primario los parámetros del secundario? ¿Tiene doble comilla? Sí, por eso me decía, hay bibliografías que se le ponen doble comilla porque es referido al secundario, a otras que lo ponen solo con una para que sepan que ese es referido. Ya, para saber cuál es la diferencia. Exacto, para saber que no están en su propio lado, porque ese sería el error de concepto, que yo lo ponga los dos tal cual y ninguno esté referido, ¿no? Siempre va a haber uno que tiene que estar afectado o referido al otro lado. Ya, perfecto. Solo que me faltaría el otro inciso que les piden, el circuito equivalente aproximado, ¿no? ¿Cómo sería el aproximado? ¿Le dicen referido a qué lados? En este caso. Circuito equivalente referido de alta. al. En este caso sería el primario. Exacto. Aquí sería entonces. Esto también tendría que referirlo, ¿no? Porque recuerden que se nos estaban dando referido abajo. Si voy a dibujar el circuito equivalente aproximado, referido a alta, todo tiene que estar referido a alta, ¿no? Es decir, que RC es la misma que ya había calculado, ¿no? No, porque la 326 es referido a baja. Si la quiero hacer referido a alta, tendría que afectarlo por A cuadrado, como lo hice ya, para ese caso. Sería 1304. 1304. Y la XM, 868. ¿Y ahora cómo sería la R equivalente? La sumatoria de R1 más R2. ¿Cómo sería la R equivalente? Estoy dibujando el circuito equivalente referido a alta. Sería entonces R1 más la R2 referida. ¿No es así? Si yo dibujara entonces, que lo vamos a ver después, ¿no? Sería el circuito equivalente referido a baja, sería R1' más R2. ¿No? Sería entonces R1, que es 0.8, ¿no? Más R2', que ¿cuánto me había dado ya? R2'. 0.8, ¿no? ¿Cuánto sería la X equivalente? 1.6. ¿La X equivalente cómo la determinaría? Sería lo mismo. Lo mismo. X1 más X2'. Sería entonces X1, que ¿cuánto era? 2, ¿no? 2 más X2', que ¿cuánto es? 2.4. 2.4. ¿Cuánto me da este entonces? 4.4 ohm. Si me hubieran pedido el circuito equivalente para los referidos entonces a baja tensión, ¿cómo quedaría? Habría sido R1' más R2. Exacto, sería R1' más R2. Ah, y también tendría que referir, el R6 XM estaría sin referir. Estarían directos. Directo porque ya no las han referido a. ¿Está claro? Y ya con esos circuitos puedo aplicar ley de Kirchhoff, ley de Ohm. Y incluso si trabajo con el simplificado, que sería esto mismo, pero quitando la normalización. Sería mucho más fácil. Exacto. Y se usa mucho el simplificado para calcular la regulación de tensión, que lo vamos a ver en la próxima clase, que sería solo colocar una carga aquí y con una LKV simple puedo calcular la regulación. Así que voltaje habría que aplicar por primario para obtener un nivel de tensión para una carga específica, ¿no? Lo puedo calcular mucho más sencillo si el circuito es un circuito serio aplicando. Lo que sí tengo que tener presente, hago hincapié que no puede ser tal cual los parámetros, ¿no? Siempre tiene que haber uno de los dos lados referidos al otro, ¿no? Porque es que físicamente no están unidos eléctricamente, ¿no? Eso es una representación equivalente a los fenómenos que ocurren en el transformador, pero en la práctica no están unidos eléctricamente el devanado primario con el secundario, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ¿cómo? Hay que soltar la mano, hay que... Claro, es ejercicio y práctica. Nos vemos el miércoles, entonces creo que pasaríamos el miércoles a las 7 conmigo, ¿no? Porque el profesor Juan Carlos no podría. Entonces sería el miércoles entero, se van a ocurrir de mí
Y después, y después el otro miércoles será con el profesor Juan Carlos, seguridad de que a lo mejor se pone más rápido de La recuerdo. ya me contarán.